Bienvenidos al canal a una nueva experiencia hoy desde Navajas, que es este pueblo que está en la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana, en el cual es muy conocido por su Salto de la Novia, una cascada que hay impresionante. Luego aparte vamos a hacer una parte de la vía verde de los Ojos Negros, vamos a visitar un pantano que hay por aquí, parajes naturales, y también vamos a conocer los encantos que tiene el pueblo de Navajas, que no son pocos, incluso tiene un récord Guinness mundial. Vamos a empezar con la ruta. Para venir aquí tenéis posibilidad de venir en transporte público, como lo es el tren, que podéis venir desde Castellón capital o Valencia capital. Hay trenes que van dirección Teruel, que hacen parada aquí en Navajas, que es donde yo empecé el vídeo, y podéis aparcar allí, que es lo que yo he hecho, y he venido andando hasta esta rotonda que es la entrada de Navajas. Ahí tienes la señalización y estoy dirección la urbanización Altomira, que es una torre que ahora vamos a visitar, y vamos a ir por esa callecita para arriba a visitar la torre. Y esta es la Torre Altomira que os comenté más abajo, que es del siglo XI y es de origen musulmán. Y la tenéis aquí y resulta que he llegado y está dentro de una casa. O sea, es una torre particular, digamos, porque está dentro del recinto de un chalet. Y a pocos metros de la torre me encuentro este puente, que es el que pasa por encima de la vía verde de Ojos Negros, que la vía verde de Ojos Negros es el trazado de un antiguo ferrocarril que iba de Teruel hacia Puerto de Sagunto, que era el que transportaba el mineral de Sierra Menera. Bueno, pues ya estoy por la Vía Verde, que es la vía verde más larga de España, que tiene casi 170 kilómetros de largo y recorre las provincias de Teruel, Castellón y Valencia. Mirad aquí el cartel más curioso, bajo del puente que he empezado, que pone: puente donde la burra se cayó y no se mató. Y mirad, aquí abajo se ve todo el pueblo de Navajas desde aquí, desde la Vía Verde que rodea el pueblo por arriba. Luego iremos más abajo, como os he comentado, y os voy a enseñar todos los rincones que tiene Navajas, que es muy bonito el pueblo y está rodeado por el río Palancia. Pues por aquí por la vía me encuentro este edificio que tiene como unas bajantes que dan como a la vía de tren, que no sé qué cargarían aquí, no creo que fuera otra mina. Pues sigo sin entender lo que es, porque he subido desde allá abajo, hay 3 construcciones y no sé lo que es, pero mirad, ahí hay como un súper agujero. Pues esto es lo que no entendía, que hay como si fuera una chimenea aquí en el exterior, y ahí pone como unas siglas que pone AHV. No entiendo lo que es. Estoy grabándolo en mi Wikiloc. Es una aplicación que os comento que es para seguimiento de rutas que ha hecho la gente, y así os podéis orientar un poco. Y yo siempre suelo ver la de la gente y hago una mezcla. Entonces he decidido empezar mi propio Wikiloc, que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Ya voy alejándome de Navajas y contaros que a partir del siglo XVIII Navajas tuvo un boom turístico aquí en la Comunidad Valenciana, ya que mucha de la burguesía venía aquí a instalar sus palacetes de verano, y a partir de ahí ha sido como un enclave turístico para todo el mundo, ya que tiene ahora camping, tiene casas rurales, o sea que tenéis múltiples opciones para venir aquí a disfrutar de esta población. Y el paseo por la Vía Verde nos invita ahora a descansar un poquito aquí en un área recreativa que es de la cantera de Navajas, que es este edificio que hay detrás, y toda esta área que se ve aquí. Se nota que falta piedra, que cogieron hace años porque ahora mismo está sin uso, y ahora mismo solo se oyen los pájaros, avispas, tranquilidad, y tenéis por ahí más construcciones de la cantera. Del calor del solecito que está haciendo, que me voy a quitar el suéter, pasamos a los túneles de la Vía Verde, que es uno de los atractivos que tiene esta vía, que hay varios túneles, varios puentes, unas vistas muy bonitas. Vaya vistas nada más salir del túnel, mirad que se ve todo el pantano y está por lo visto al máximo de agua. Ahora luego nos acercaremos más y vamos a incluso pasar por el mismo borde del pantano, vamos a cruzarlo. Ya el calor aprieta, vamos bordeando, vamos a ir a buscar el pantano, pero primero me encuentro con otro túnel en la Vía Verde.
Así que vamos a atravesar el túnel y a ver lo que nos encontramos al salir. Y llegados a este punto despido la vía verde, que me voy a ir dirección el pantano, como os he comentado antes, que es un sendero que nos desviamos de la vía verde. Y ya por aquí con vistas del pantano, todas estas aguas, es la parte alta del pantano. Y se ve el puente que cruza el tren que va de Sagunto a Zaragoza. Imaginar ir en el tren y cruzar con estas vistas tan relajantes. ¿Qué opináis del pantano? Yo estoy fascinado, ¿eh? Me parecen unas vistas espectaculares. Se está súper tranquilo, que es lo que buscaba, ya que quería olvidarme un poquito de la mascarilla porque la llevo. Pero me he cruzado solo con 2 personas por la vía verde, pero por aquí ya nada. Así que aprovechar para venir por aquí y olvidaros de la pandemia. Y llega el momento de cruzar la presa. Estoy justo ahora en la misma presa, tengo todo el agua hacia arriba y aquí hacia abajo tengo el abismo. El abismo, el agua que da al río y vamos a cruzar. No quiero pensarlo mucho, pero si ahora esto explota, se acabó aquí Tony para siempre. O sea que veríais solo los vídeos que tengo programados para los siguientes viernes y se acabaría aquí toda la historia. Así que no quiero que acabe esto, que no se rompa, y os lo digo ahora. Aprovechar para suscribiros y darle a me gusta al vídeo, compartirlo. Todos los que lo hacéis, os lo agradezco de corazón, ya que esto está costando un trabajo. Subirlo, editarlo, prepararlo y todo. Sano y salvo he cruzado ya, esa es la presa y ahora estoy aquí en un área recreativa que hay muy tranquila con unas mesitas por aquí y me encuentro que hay una fuente y digo, voy a refrescarme un poco, aunque ponga agua no potable voy a limpiarme, pero no hay ni agua. Pero bueno, me he traído un poquito de agua, beberé, pero ahora haremos más tarde la ruta de las fuentes, que pertenece a Navajas, y esta presa en su totalidad pertenece al término municipal de Xèrica, que es un pueblo muy bonito que está hacia el norte, que ya próximamente ya visitaré y haré un vídeo. Y por fin, después de un rato caminando por la montaña, encuentro otra vez el río, que creo que a partir de ahora ya no me voy a separar de él, que hay aquí un puente que, no sé, me recuerda al puente de Cangas de Onís o algo así. Si venís por aquí a la fuente de baños en verano podéis disfrutar de esta zona de baño, que incluso he leído que en la parte baja del puente cubre bastante y hay gente que incluso salta de allí. Yo no me fiaría mucho porque hay muchas piedras y tampoco soy de saltar. Y comienzan las dificultades. Veo que hay agua por aquí. No sé si me voy a chopar. Me he traído calcetines, pero aún me queda bastante ruta y no me quiero ir mojado hoy porque tampoco hace un calor como para irme mojado. Bueno, ya veis que de momento no tiene ninguna dificultad. Han puesto hasta unas cadenas por si te da vértigo, porque la verdad es que está un poquito hacia el abismo esto. Y llegó el momento de equivocarme en la ruta, lo veréis marcado en mi Wikilog que me he equivocado, porque por aquí a ver se puede cruzar. Lo que pasa que no me he traído nada para secarme luego ni nada y llevo todo sin protección, la cámara, el móvil, o sea que si me caigo se lía bastante. Por lo que se ve no he sido el único que se ha equivocado, porque aquí hay un sendero como trepando para ahorrar toda la vuelta e incorporarse al otro camino. Todo el camino que voy haciendo es por encima de lo que es ahora una actual tubería que trae agua, que supongo que será para riegos del pantano o algo. Y justo aquí me encuentro que es un antiguo acueducto que pasa la tubería por aquí. Ahora está un poco acondicionado, que han hecho una obra más reciente, se notan los ladrillos. Me encuentro la fuente La Bañola, pone que se llama, así que está ahí escrito en la misma fuente. Una cosa muy curiosa, que es que tiene una ducha. Lo que pasa que no he sabido accionarla porque ahí hay un grifo, pero igual está desactivado ahora en invierno. Pues ya cruzando por aquí, por el puente, mirad qué vistas del río. El pueblo aquí al fondo. Y unos amigos gatos por aquí también. Mirad, se van corriendo. Habían 5 o 6 gatos aquí. Pero ya nos adentramos por el pueblo.
Y antes de hacer la ruta de las fuentes, os voy a enseñar un poquito el pueblo, que es bastante bonito, con sus calles pequeñitas. Y ahora estoy por el centro, que está aquí indicado, que está la iglesia de la Inmaculada Concepción, que venera a la patrona del pueblo, que es la Virgen de la Luz. Tiene una pequeña capilla anexa de la comunión. Ahora está cerrado porque son las 3 de la tarde. Quiero apurar para hacer el pueblo y así como por la parte del río. Y tiene una cosa muy curiosa ahí, que tiene un reloj solar, que no marca muy bien la hora porque son las 3 y el reloj solar marca la 1:30. Continúo la visita por la Plaza del Olmo, que está aquí. Información turística por si os interesa en esta plaza tan bonita, que está presidida por el olmo, que es el árbol símbolo del escudo de Navajas, que lo tenéis, por ejemplo, en el balcón de esa casa. Se encuentra el olmo, que es del año 1636 y fue plantado por el juez de paz de esa época, que está aquí en una placa colocado en señal de recuerdo. Plantó 3, 2 de ellos murieron y uno es el que queda. Y la ruta también se disfruta viendo las casas que hay aquí, señoriales, que os dije que a partir del siglo XVIII tuvo un boom turístico bastante importante. Pues mirar qué tipo de casas hay por aquí más bonitas, como esta que tiene arriba un torreón. No sé, ahí se ve muy bien. Mirar qué casa tan bonita, que parece como de una serie de televisión. Y aquí tenéis la figura de la imagen que representa la leyenda del Salto de la Novia, que es una leyenda que os la voy a contar ahora en el sitio donde cuenta la leyenda que pasó todo. Y ahora por fin vamos a comenzar la ruta de las fuentes, que es la ruta más bonita que hay aquí en el pueblo, en la cual encuentro aquí un cartel que me indica todo. Pone que es 1,3 kilómetros, 25 minutos, y empezamos por aquí. Vamos a atravesar todas estas fuentes, áreas recreativas, acabando en el Salto de la Novia. Comenzamos bien. Esta es el área del Nogueral, que hay unas mesitas aquí para sentarte y relajarte, y está justo al lado del pueblo, o sea que no hay que andar mucho, es una ruta muy sencilla y de momento es bastante llano hacer la ruta de las fuentes. Y yo conociendo solo 2 protagonistas de los más famosos de aquí de Navajas, que son el Salto de la Novia y el Olmo. Me encuentro aquí en la Playeta, que es un área recreativa que hay aquí pegado al río. Este árbol de aquí, que es un árbol centenario que mide 30 metros de altura. Ahora no tiene muchas hojas porque es otoño, está empezando la primavera y se ven muy pequeñitas. Pues me encuentro por aquí la primera de las fuentes, que es la fuente del lugar, pero casualmente supongo que será por lluvias o lo que sea. Ahora mismo no tiene ni agua, pero está aquí indicando que es agua no potable. Supongo que lo ponen en todas por curarse en salud el ayuntamiento. La fuente de la Peña, que está ahí marcado en varios carteles, y uno de ellos nos pone que el agua no es potable. Yo voy a beber, aquí la gente llevará años bebiendo y no ha muerto nadie. Yo he perdido ya la cuenta de las fuentes que llevo ya vistas, porque ahora aquí otra fuente, fuente de la Virgen de la Luz, y esta también tiene agua y me indica que tampoco es potable, pero bueno, ya llevo agua de la otra fuente. Pues ha sido ahora mismo pensar cuántas llevo de fuentes, no sé si 5 o 6, y ahora aquí otra fuente más, que es la Fuente del Hierro, que cumplirá en el año 25, cumplirá 100 años. Pues iba andando y digo, me noto agua, me está cayendo agua, y no puede ser de la cascada que se ve ahí al fondo, que es muy top y muy grande. Llego por aquí andando y veis aquí unos carteles que pone Mirador del Paraíso, y para arriba mirad lo que hay. Locura lo que ha pasado. Me he metido hacia el Mirador del Paraíso, que es este mirador de atrás, y está todo lleno de agua. Esta es la cascada del tío Juan, se llama así, y es una cascada que yo no me la esperaba, no la conocía. Yo estoy aquí resguardado en un arbusto y mi crisis de mojarme en la cascada esta ya ha pasado, ya estoy un poco más alejado y ya no cae el agua porque viene desde allá arriba y del viento te moja, y si tenía frío ahora tengo más. Tengo las manos heladas. Y aquí tenéis otra fuentecita más. Ponerme en comentarios cuántas fuentes he visto ya, porque he perdido la cuenta.
que es la fuente de Mosén Miguel. Así que vamos para ver la cascada, aunque me pone aquí que la entrada cuesta 2 euros. Yo supongo que será fines de semana o verano, que esto está masificado. Antes de ir a la cascada vamos a verla directamente a donde cae el agua, que es por la senda del último beso. A ver si hay poquita agua y no me voy a chopar porque, bueno, poquita agua. Lo estoy viendo ya y me está dando un mal rollo que voy a acabar chopado. Porque para empezar, mirar aquí, ya tengo que estar cruzando por maderitas. Pero bueno, hay que arriesgarse por llegar, que vale la pena. Pues nada, otra vez la cámara mojada, no me voy a acercar más porque me he puesto a grabar viniendo para acá y ha acabado toda chopada y aún así aquí están cayendo gotitas. Porque es que mirad la cascada que hay, son 60 metros de cascada que procede el agua de un manantial, el manantial de la Esperanza, que está a 1 kilómetro de aquí. Y este agua acaba aquí en el río Palancia. Ya estoy por aquí en la cascada del Brazal, que es conocida como el Salto de la Novia, porque aquí en la antigüedad hay una leyenda que se dice que las parejas que se iban a casar tenían que venir antes aquí a hacer una prueba de amor. La prueba consistía en que la novia tenía que saltar de un punto a otro de aquí, que es el punto más estrecho del río, en el cual si la novia saltaba y saltaba bien, el matrimonio sería fructífero, y si saltaba mal no se podían incluso ni casar, ya que la familia no lo iba ni a probar. Una vez vino una pareja que hizo el salto, había mucha agua porque había crecida de río, y saltó la novia y saltó mal y se metió en un remolino y el agua se la llevó aguas abajo. El novio, viendo lo que le pasó, saltó a por ella y los dos aparecieron ahogados aguas más abajo. Cuenta la leyenda que todavía se escuchan los lamentos por la noche aquí en esta zona del río. Mirad quién me he encontrado también por aquí, por la cascada. Unas amigas que vienen por aquí a comer. Se oye el agua y es una pasada. Ahora quiero mirar que hay un mirador más arriba. A ver, voy a ver si no me atacan. Han bajado a comer. Ahora voy a subir arriba, que hay un mirador que se ve toda la cascada y donde creo que voy a acabar. Y por fin llego al mirador que quería, que se llama el Mirador del Reloj. No lo recomiendo para gente como yo que tiene un poco de vértigo, porque ahora os voy a enseñar las vistas. Se ve ya al fondo Segorbe, que también lo visité, tenéis un vídeo mío de Segorbe enseñando la ciudad de Segorbe, que es muy bonita también. Y mirad lo que tengo aquí para abajo, mirad las vistas que hay. Increíble, ¿verdad? Un poquito más allá también tengo, se ve todo el pueblo, la otra cascada. Y mirar la ruta, llevo andados 13 kilómetros con 28 a 4 kilómetros hora más o menos, porque he ido parando, grabando, descansando, viendo cosas y disfrutando. Y también en la aplicación os sale el mapa de lo recorrido, que se puede ampliar y podéis ver perfectamente las calles. Lo voy a subir en la aplicación y así veis el recorrido que he hecho. Y llegados hasta aquí, os agradezco que hayáis visto todo el vídeo y os suscribáis si no lo estáis, y si lo estáis, agradeceroslo. Así que espero que os haya gustado mi excursión por aquí por Navajas y la hayáis disfrutado como yo. Así que nos vemos en la siguiente aventura. Gracias.